Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más enigmáticas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su relación, que surgió en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, Love is in the Air, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Pero como muchas relaciones de celebridades, la suya también estuvo llena de altibajos, rumores y, finalmente, una ruptura que dejó a muchos corazones rotos. ¿Por qué fue tan difícil su relación? ¿Qué secretos se esconden detrás de las sonrisas y los gestos cariñosos que veíamos en las fotos y vídeos? Hoy vamos a intentar desentrañar algunos de esos misterios. Pero antes de sumergirnos en el tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo del espectáculo, las relaciones de celebridades y mucho más. Además, dándole like a este vídeo me ayudan un montón a que llegue a más gente. Gracias. Ahora sí, vamos al grano. Kerem y Hande. Una pareja que nació de la magia de la pantalla, donde interpretaban a Eda y Serkan, una pareja con una química innegable. La realidad pronto imitó a la ficción, y los rumores de un romance fuera del set comenzaron a circular con fuerza. Al principio ambos se mostraron muy cautelosos, negando cualquier relación más allá de la amistad. Sin embargo, las imágenes que los paparazzi capturaban, sus miradas cómplices y la evidente química entre ellos, hacían cada vez más difícil negar lo que era obvio: estaban enamorados. Finalmente confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus fans. Durante un tiempo todo parecía perfecto. Vacaciones juntos, muestras públicas de afecto, apoyo mutuo en sus proyectos profesionales. Se convirtieron en la pareja del momento, un ejemplo de amor y felicidad. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas del público comenzaron a pasar factura. Uno de los factores que pudo haber contribuido a las dificultades en su relación fue, sin duda, la intensa presión mediática. Estaban constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada rumor amplificado y cada publicación en redes sociales interpretada como una señal de crisis o de reconciliación. Imaginen lo difícil que debe ser construir una relación sólida y duradera bajo ese nivel de presión. Otro factor importante fueron sus agendas profesionales. Ambos son actores muy exitosos y solicitados, con proyectos que los llevaban a viajar constantemente y a pasar largas temporadas lejos el uno del otro. Mantener una relación a distancia es difícil en cualquier circunstancia, pero cuando se combina con la presión mediática y las expectativas del público, se convierte en un verdadero desafío. Además, hay que tener en cuenta que ambos son personas muy jóvenes, con carreras en ascenso y con diferentes prioridades y objetivos en la vida. Es posible que en algún momento sus caminos comenzaran a divergir y que se dieran cuenta de que no estaban en la misma sintonía en cuanto a lo que esperaban de una relación a largo plazo. También, y esto es puramente especulativo, podrían haber existido desacuerdos o conflictos internos que nunca llegaron a hacerse públicos. Todas las parejas tienen sus problemas, pero cuando eres una figura pública, es mucho más difícil mantener esos problemas en privado y encontrar soluciones discretas. Y hablando de especulaciones, hubo muchos rumores sobre posibles infidelidades o terceros en la relación. Sin embargo, nunca hubo pruebas contundentes que confirmaran estas teorías. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente y muchas veces se basan en informaciones falsas o exageradas. Finalmente, a principios de 2022, se confirmó la ruptura. La noticia causó un gran revuelo entre sus fans, quienes esperaban que su amor durara para siempre. Ambos optaron por mantener un perfil bajo y no dar muchos detalles sobre las razones de su separación. En sus declaraciones, se limitaron a decir que habían terminado en buenos términos y que seguían siendo amigos. ¿Pero qué pasó después? Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras. Hande se enfocó en nuevos proyectos y se la ha relacionado con otros actores, mientras que Kerem también ha continuado trabajando en diferentes series y películas. Aunque su relación amorosa llegó a su fin, parece que ambos han logrado mantener una relación cordial y respetuosa. Es importante recordar que al final del día, son seres humanos como cualquiera de nosotros, con sus propias emociones, sentimientos y desafíos.
Y aunque nos encante idealizar las relaciones de las celebridades, es fundamental recordar que detrás de las cámaras y la alfombras rojas hay personas reales que enfrentan las mismas dificultades y obstáculos que todos nosotros. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una combinación de amor, pasión, presión mediática, agendas apretadas y expectativas del público. Una fórmula que lamentablemente no funcionó a largo plazo. Aunque su historia de amor llegó a su fin, nos queda el recuerdo de los momentos felices que compartieron y la esperanza de que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Bueno amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos intentado desentrañar algunos de los misterios que rodearon la relación entre Kerem y Hande, aunque obviamente hay muchas cosas que nunca sabremos con certeza. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Realmente aprecio su apoyo y su tiempo. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que fue lo que realmente causó la ruptura entre Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante planeado para ustedes, así que no se lo pierdan. Además, si tienen alguna sugerencia sobre temas que les gustaría que cubriéramos en el futuro, déjenlo en los comentarios. Siempre estamos buscando nuevas ideas. Una vez más, gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Asterisco asterisco, ampliación de la noticia, 1600 palabras, asterisco asterisco. Para entender mejor la complejidad de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, es crucial analizar el contexto en el que surgió su romance. Sen Kalkapm no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que también conquistó corazones en Latinoamérica, España, e incluso algunas partes de Asia y África. Esta popularidad global catapultó a Kerem y Hande al estrellato internacional, convirtiéndolos en íconos de la cultura pop turca. El fenómeno Sen Kalkapm generó una legión de fans apasionados que seguían cada paso de los protagonistas. La química en pantalla entre Eda y Serkan era innegable, y la audiencia anhelaba que esa magia se extendiera a la vida real. Esta intensa presión de los fans, alimentada por las redes sociales, creó un ambiente donde cualquier interacción entre Kerem y Hande era interpretada como una señal de romance. Inicialmente ambos actores se mostraron reacios a confirmar los rumores. Quizás eran conscientes de la fragilidad de las relaciones que nacen bajo el escrutinio público, o tal vez simplemente querían proteger su privacidad. Sin embargo, la insistencia de los medios y la evidencia visual que surgía constantemente hizo inevitable la confirmación del noviazgo. Una vez que hicieron pública su relación, Kerem y Hande se convirtieron en la pareja dorada de Turquía. Las revistas del corazón competían por tenerlos en sus portadas, las marcas los buscaban para campañas publicitarias, y cada uno de sus movimientos era noticia. Sus perfiles de Instagram se llenaron de fotos románticas que parecían sacadas de un cuento de hadas, alimentando aún más la fantasía de sus fans. Sin embargo, detrás de la fachada de perfección, la realidad era mucho más compleja. La presión mediática constante no solo afectaba su relación, sino también sus vidas personales. Cada cita, cada salida con amigos, cada comentario en redes sociales era analizado y criticado. Era imposible tener un momento de privacidad, lo que generaba estrés y ansiedad. Además, sus agendas profesionales eran extremadamente demandantes. Ambos estaban trabajando en múltiples proyectos al mismo tiempo, lo que significaba largos días de rodaje, viajes constantes y poco tiempo libre para dedicarse el uno al otro. Mantener una relación a distancia ya es un desafío, pero cuando se combina con la presión mediática y la falta de privacidad, se convierte en una tarea casi imposible. Otro aspecto importante a considerar es la diferencia de personalidades y aspiraciones. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su sentido del humor, siempre ha mostrado un interés por proyectos internacionales y una ambición por trascender las fronteras de Turquía. Hande Erçel, por su parte, es una actriz talentosa y versátil, con un enfoque más centrado en el mercado turco y un deseo de explorar diferentes géneros y roles.
Estas diferencias en sus objetivos profesionales podrían haber generado tensiones en la relación. La necesidad de Kerem de viajar constantemente y participar en proyectos fuera de Turquía podría haber afectado la estabilidad de la pareja, mientras que el deseo de Hande de enfocarse en su carrera local podría haber sido interpretado como una falta de apoyo a las ambiciones de Kerem. Además, es importante recordar que ambos son personas jóvenes, en pleno desarrollo personal y profesional. A medida que crecían y evolucionaban, es posible que sus necesidades y expectativas en una relación cambiaran. Lo que funcionaba al principio del noviazgo podría no haber sido sostenible a largo plazo. Los rumores de infidelidad, aunque nunca confirmados, también jugaron un papel importante en la percepción pública de la relación. En el mundo del espectáculo, los rumores son una herramienta poderosa que puede dañar la imagen de una persona y generar desconfianza. La constante especulación sobre posibles affairs y terceros en la relación contribuyó a crear un ambiente de incertidumbre y desestabilización. La falta de confirmación de estos rumores no significa necesariamente que fueran falsos, pero tampoco podemos afirmar con certeza que fueran ciertos. Lo que sí es innegable es que la mera existencia de estos rumores tuvo un impacto negativo en la relación, generando dudas y sospechas. En los meses previos a la ruptura, se notaba una cierta distancia entre Kerem y Hande. Sus apariciones públicas juntos eran cada vez menos frecuentes, y sus publicaciones en redes sociales se volvieron más esporádicas y menos personales. Los fans comenzaron a notar estos cambios y a especular sobre una posible crisis en la relación. Finalmente, la confirmación de la ruptura llegó como un jarro de agua fría para muchos. Aunque algunos ya lo sospechaban, la noticia causó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ambos actores optaron por mantener un perfil bajo y no dar muchos detalles sobre las razones de su separación, lo que generó aún más especulaciones y teorías. En sus escuetas declaraciones, ambos afirmaron que habían terminado en buenos términos y que seguían siendo amigos. Sin embargo, muchos se preguntaron si esto era realmente cierto o simplemente una forma de evitar el escándalo público. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande se enfocaron en sus carreras y trataron de seguir adelante con sus vidas. Hande fue relacionada con otros actores, mientras que Kerem continuó trabajando en proyectos internacionales. Aunque su relación amorosa llegó a su fin, parece que ambos han logrado mantener una relación cordial y respetuosa, al menos en apariencia. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan las parejas de celebridades. La presión mediática, las agendas apretadas, las expectativas del público y las diferencias personales son factores que pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, nos queda el recuerdo de los momentos felices que compartieron y la esperanza de que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y demostró el poder de la magia de la pantalla para crear conexiones emocionales que trascienden la realidad. En conclusión, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una compleja combinación de amor, pasión, presión mediática, agendas apretadas, expectativas del público, diferencias personales y rumores. Una fórmula que lamentablemente no funcionó a largo plazo. Aunque su historia de amor llegó a su fin, nos queda el recuerdo de los momentos felices que compartieron y la lección de que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden enfrentar desafíos insuperables. Así que amigos, la historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que detrás del glamour y la fama, las celebridades son personas reales con las mismas vulnerabilidades y desafíos que todos nosotros. Y aunque nos encanta fantasear con sus vidas amorosas, es importante recordar que al final del día, lo que realmente importa es su felicidad y bienestar personal.